Que el Señor le bendiga en este día. Ya es un día especial porque todos los días que el Señor nos da son especiales en el Señor. Primero le saludo, le bendigo en el nombre del Señor en este último domingo del mes de junio. Y antes de todo lo que debo avisar, quiero orar. Ya pedirle al Señor que Él tome el control, el gobierno de todo lo que queremos hacer en este día. Ya este día, como ya le he ido anunciando, un poco diferente en los horarios que vamos a tener. Igual 6:30, pero la adoración en vivo vendrá después. Apenas termine de predicar, le voy a enviar el link para que pasemos de inmediato a la adoración. Y ahí le voy a explicar. Pero primero, quiero que tengamos un momento de oración. Entregar al Señor toda situación, toda preocupación y angustia, toda enfermedad, todo síntoma, para que el Señor tome el control. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento, al iniciar este momento, Señor, que hacemos de esta forma, quiero que sea la bendición suya, la gracia suya, la que tome el control, predomine por sobre todos los pensamientos, todo lo que esté anotado, Señor, de todo lo que queremos, Señor, hacer. Pero yo le ruego que sea usted el que se glorifique y el que haga notoria su presencia. Me pongo, Señor, a disposición de usted en todo lo que usted quiera hacer, para que sea su nombre glorificado más que cualquier otra cosa. Y que usted, Señor, se glorifique sobre cada uno de nosotros. Le doy gracias por la familia, por los hermanos que ya están ahora escuchando este momento y orando también. Y ruego que sea usted el que se glorifique, Señor, en gran manera. A usted la honra, la gloria y la alabanza. Queremos entregar a usted lo mejor. Y haga usted su obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús. ¿Sabe, mi hermano? Como ya le he ido anticipando, quiero explicarle que vamos a hacerlo como todos los días domingo. El mensaje a las 6:30 para terminar aproximadamente a las 7 de la tarde. ¿Y qué pasa? Que a las 7 yo voy a enviarles el link por su WhatsApp, por el Facebook mío, el personal, va a salir ahí el link para que de inmediato pasemos a la adoración, que la van a estar llevando siempre hermanos de la congregación, y esta vez ahí con el hermano Enrique Guerrero Pizarro, para que podamos estar en esa conexión, aunque no vamos a estar juntos, pero vamos a estar unidos en el momento de adoración. La idea es que podamos en el mismo horario estar en nuestras casas y tener ese momento. Si usted quiere alabar al Señor, alábele, pero tenga ese momento de saber que hay otros hermanos de la congregación que también están mirando lo mismo que está mirando usted. Es estar unidos y conectados, especialmente con el Señor. ¿Sabe? Ha habido una preocupación, y no solo en mí, en muchos pastores, relacionado con lo que está pasando con la cuarentena, donde todo está girando en torno a cuándo va a terminar, y muchos vemos que hay hermanos de la congregación que están perdiendo esa pasión, ese compromiso, se están enfriando en realidad en la dedicación exclusiva y prioritaria a Dios. ¿Sabe? Yo sé que no es fácil. Es difícil. Si ya era difícil cuando nos congregábamos martes, miércoles, jueves, viernes, habían distintas actividades, sábado, domingo especialmente. Y aún así era difícil. Ahora sé que es más difícil para muchos que necesitaban ese alimento del congregarse, de la conexión. Hay otros hermanos que a lo mejor no era para ellos tan importante. Pero para muchos sí. Para muchos sí, que querían tener ese momento de estar con los que hacían lo mismo y que entendíamos el mismo lenguaje. Algunos ya están dejando el horario o el horario de escuchar, de ver, y han dejado para cuando tenga tiempo. Otros han dedicado su atención a otras cosas más que a las cosas del Señor. ¿Sabe? Un pastor me compartía ahí que él subió un devocional, un pensamiento, un texto bíblico ahí,
dentro de su grupo de la iglesia, no tan numeroso, pero un grupo de la iglesia, y él decía 6 o 7, ahí pusieron amén, 6 o 7, amén. Y después a él le llegó una información, que al final era una noticia falsa, pero para también informar a la iglesia, lo compartió en su grupo. Y sabe, para extrañeza de él, más de 20 o 30 hermanos ahí se conectaron con esa noticia falsa. Bueno, después yo lo conversaba con un hermano, le decía qué increíble es que la mentira corre más fácil o es más aceptada que la verdad del Evangelio. Y este pastor así medio extrañado me decía lo que yo hacía, 6 lo veían, pero cuando publiqué una noticia falsa todos se dedicaron ahí a responder, a contestar, a apoyar o desmentir, y ahí se formó, pero hubo comunicación, decía. Pero vemos que está pasando eso. Están dejando ya, y de pronto los afanes de este mundo están agobiando la vida y tomando prioridad en la vida de muchos hermanos. A lo mejor siempre ha estado, pero ahora a lo mejor es más notorio. Y por eso pensaba yo, la verdad es que desperté con una pregunta que decía, ¿qué va a pasar después de esto? ¿O qué piensa que sería lo importante? Yo anoté ahí y tengo aquí que decirle algo. Si el Señor no viene en este año a buscarnos, o en un año más, o en 2 años más, creo que ya es mucho 2 años más, vamos a tener el recuerdo. El año de la pandemia, usted va a decir ahí, el año de la pandemia, yo recuerdo que... Y ahí a lo mejor va a tener una marca. Algo pasó en el año de la pandemia. El año de la pandemia. ¿Y qué recuerdo usted tendrá? Bueno, ahí cada uno sabrá. Por eso yo decía esta pregunta, que no quiero que la responda ahora, sino que quiero que usted la piense. Piense, ya como decía una pastora, mastíquela. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera usted sacar al finalizar esto? ¿Qué espera usted sacar en cuenta? ¿Qué espera cuando pase y llegue, no sé, en el tiempo que corresponde y decir, ya se acabó? ¿Qué hará cuando pase esta pandemia? ¿Qué hará? Esta es la pregunta. ¿Qué es lo primero que espera usted hacer cuando pase todo esto? ¿O qué espera usted recordar como resultado de estos 105 días que llevamos sin congregarnos? 105 días. Llevamos sin congregarnos, sin juntarnos como congregación, aunque lo estamos haciendo de esta forma. Mi pregunta es, ¿espera usted seguir como era antes? ¿Usted espera seguir como era antes de la pandemia? ¿Recuerda el último culto el domingo 15 de marzo? ¿Usted estaba en la iglesia? ¿Usted espera seguir igual? ¿O usted ese día no fue? ¿Pero qué espera? El primer culto, ¿cómo lo haremos? La verdad es que en algún momento me agobié con estas preguntas. Pero ¿sabe? Cuando pensé en esto, ¿o realmente usted espera un cambio en su vida espiritual? ¿Usted espera que haya un cambio en su vida en este tiempo de este trato que Dios tiene con nosotros, la iglesia? ¿Usted espera un cambio? Yo sí, hermanos. Yo sí. Y he orado al Señor. Y le he pedido que Él haga su obra en mi vida, en mi corazón. Yo quiero terminar este periodo con un pensamiento y un encuentro real con Jesucristo. ¿Sabe por qué? Y ahora quiero que busque su Biblia y abra ahí en Isaías, capítulo 6, verso 1. Isaías 6, 1. Y lo voy a leer mientras usted a lo mejor lo está buscando. Dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El año, dice Isaías, en que murió el rey Uzías. ¿Sabe?
Este es el capítulo 6. El libro de Isaías, desde el comienzo nos muestra que Isaías tenía ya un ministerio, un propósito, una visión. De hecho, el primer versículo del capítulo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías. Y nombra a los demás reyes, Jotam, Ocaz y Ezequías, reyes de Judá. Él ya tenía un ministerio, él ya tenía una función profética acerca de esta visión que tenía. Y él en los primeros capítulos habla de la ingratitud de Judá, de la ingratitud. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Llamó al arrepentimiento verdadero. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad el juicio, rectitud al agravio, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eran llamados que el profeta Isaías estaba haciendo. Les dijo, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Llamados que él hacía. Habló del reino universal en el capítulo 2. En el capítulo 2 del juicio a los soberbios. En el capítulo 3 habló del juicio contra Judá y contra Jerusalén. En el capítulo 4 habló de la futura gloria de Sión. En el capítulo 5 la parábola de la viña, tan preparada para dar los mejores frutos, pero al final no. Y también en el capítulo 5 están ahí escritos los 7 ay contra la avaricia, contra el desenfreno, contra el materialismo, contra la perversión inmoral, contra el orgullo intelectual, contra el vicio y la intemperancia, contra la injusticia. Isaías tenía un mensaje claro, preciso, en contra de la situación que estaba pasando la nación, de esta apatía espiritual. Pero ¿sabe? Él no veía cambios, no veía fruto en el ministerio de lo que estaba entregando. De hecho, leía yo por ahí algunos comentarios que decía que el ánimo de Isaías ya estaba menguando y hasta había pensado en dejar el oficio. Además de todo esto, tenía esta gran preocupación este varón. La preocupación de la salud del rey. La salud del rey. Del rey Uzías. Esta preocupación tenía él. Pensando en que este buen rey, que había estado todo este tiempo con él, todo este tiempo, estaba pasando por el peor momento de su vida. ¿Sabe? Este rey Uzías aparece en Segunda de Reyes, capítulo 15, en Segunda de Crónica, capítulo 26. Comenzó a reinar a los 16 años, 52 años reinó en Judá, en Jerusalén. Tenía una excelente reputación. ¿Por qué? Porque hizo lo recto delante del Señor. Una buena reputación. La gente hablaba bien de él, no solamente en el cementerio. Es fácil escuchar, era bueno. Él era una buena, era bueno. Pero de él hablaban, es un excelente rey, es una buena persona, hizo lo recto delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí aparece en Reyes y en Crónica, persistió en buscar a Dios. O sea, continuó a pesar de cualquier situación, a pesar de ser joven, a pesar de que a lo mejor al principio como que no creyeron, pero él persistió. Pero lo más importante es que insistió en buscar a Dios, el mejor ejemplo. Y este rey Uzías peleó contra los filisteos, rompió muros, edificó ciudades. Dios lo ayudó contra los árabes, contra los amonitas, edificó torres, fortificó ciudades, abrió muchas cisternas, tuvo un ejército numeroso, 2.600 jefes y tenía 307.500 hombres bien armados. Hizo máquinas inventadas por ingenieros para arrojar saetas y grandes piedras. ¿Sabe? Uzías fue verdaderamente un muy buen rey. Pero cometió un error cometió.
Y en una ocasión entró al templo para quemar tomó el incensario, para quemar en el altar de incienso. ¿Sabe? Porque era tan bueno que él consideró que él también podía hacer lo que hacían los levitas, los sacerdotes. Y con esto, él mostró un desprecio por el orden divino, tomando él la posición como diciendo: yo soy el que digo cómo se van a hacer las cosas, aún en el templo. Y esto es lo peligroso. Porque cuando la persona piensa que es mejor que Dios, y este rey, siendo tan bueno, fue confrontado por el sumo sacerdote Azarías y 80 levitas que estaban allí, valientes hombres. Pero era tan difícil estar contra este tan buen rey. El rey se llenó de ira, dice la Escritura. El sumo sacerdote le miró y vio que en la frente estaba una marca de la lepra. Y sabe qué terrible esa marca. Y el sumo sacerdote se da cuenta de lo que estaba pasando, porque era la mano del Señor que estaba poniéndose contra este rey. La peor marca que un hombre podía llevar allí. Si era el rey y pasó a ser un hombre inmundo, le hicieron salir deprisa de aquel lugar. Y sabe, desde ese día el rey Usías fue leproso todo el resto de sus días, viviendo en una casa apartado, sin poder salir. ¿Se parece algo? Apartado, sin salir, no podía tener contacto con ninguna persona. ¿Y qué cree usted que pasaba con el profeta en todo este tiempo? Su hijo Jotam tomó el reino, y el rey vivió apartado de la casa real, solo. Pero todos esperaban que algo sucediera. Si Isaías había tenido la osadía y valentía de entregar mensajes tan claros y precisos contra el pueblo, contra la liviandad, contra el pecado, ahora tenía que tener esa misma valentía para enfrentar esta situación que vivía el rey. Y todos esperaban algo del profeta, una palabra de aliento, una palabra declarando, una declaración, un milagro de sanidad, una oración, una intervención sorprendente. ¿Sabe? ¿Y cómo usted se imagina que sería la vida del profeta Isaías, sabiendo que todos querían que el rey se mejorara y esperaban, y a lo mejor le decían: y bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Tienes una palabra de Dios para el rey? ¿El Señor te ha dicho que lo va a sanar? ¿Por qué no vas y oras por sanidad para nuestro rey, que es bueno? Por último, anda y dile que antes que muera va a ser sanado. Haz algo, Isaías. ¿Sabe? Toda esa aflicción del rey de vivir apartado, de ser inmundo, de estar enfermo, de tener este problema insolucionable, no dejaba al profeta ver más allá que esperar que se solucionara eso. ¿Sí? Lo único que estaba ahí era que se solucionara, que el rey sanara su lepra. Era la preocupación de él, y el mayor problema. ¿No está así usted hoy? ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo irá a terminar la pandemia? Esperamos ver que empiecen a bajar las tasas de los muertos. Pero por eso el profeta dice: el año en que murió el rey Usías, el año en que murió el rey Usías, el año en que terminó esta prioridad, el año en que terminó esta preocupación, el año que terminó, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Dónde está su mirada hoy? ¿Cuál es su oración hoy? Teniendo este problema y esperando que se solucione de una vez por todas. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera? Que el Señor termine esta pandemia de una vez por todas. ¿Cuál es su oración? Que nadie se contagie de su familia. ¿Cuál es su ideal? Decir: Señor, el día que empiecen las reuniones yo voy a ir, Señor, pero por favor que nadie se enferme. ¿Sabe? Para Isaías murió el buen rey terrenal, pero cuando pasó eso, el Señor de inmediato le mostró el rey celestial. El rey celestial. ¿Sabe, mi hermano? Si esta pandemia no le hace mirar más allá, no le hace mirar más allá que solamente volver a lo que antes hacía, no servirá de nada. No servirá absolutamente de nada todo este tiempo. Si esta pandemia a usted no le hace reaccionar y salir de la pasividad,
Si esta pandemia no le hace despertar de la pereza espiritual, nunca llegará a decir: el año de la pandemia yo aprendí esto, o el año de la pandemia yo busqué a Dios, el año de la pandemia yo anhelé buscar más a Dios, el año de la pandemia yo dejé que el Señor reinara en mi corazón. Yo quiero decirle algo: no espere que vuelva a ser todo como antes. No espere seguir como antes eran las cosas, donde usted decidía si iba o no iba. Y de pronto yo veía familias que llegaban completas, de repente llegaban solamente los hijos, a veces llegaba el esposo solo o la esposa llegaba sola. Y recuerdo una vez que le pregunté a una hermana: ¿y su esposo? Y ella me quedó mirando y me dice: no le voy a mentir. No, le digo yo: ¿tiene algún problema? Me dijo: no le voy a mentir. Está bien, no, me dijo: le quiero decir. Yo le dije: pero hermana, si yo no... No, dijo: es que cuando salí yo le dije a mi esposo, si me preguntan le voy a decir la verdad. Yo le dije: bueno, hermana, pero si... No, me dijo: es que yo le dije a mi esposo. Y me dice ella: él se quedó viendo un partido. ¿Sabe? Después, cuando él volvió a la reunión siguiente, él habló conmigo. Me dijo: yo sé que mi esposa le dijo sí. Yo le dije: mire, hermano, no me diga. Cada uno toma las decisiones de acuerdo a lo que está en su corazón. Y lo que esté en su corazón va a hacer que usted tome las decisiones que corresponden. El año de la pandemia, yo dejé que el Señor reinara en mi vida. El año de la pandemia yo me dediqué en mi hogar a buscar a Dios. ¿Sabe? Ahora tiene más tiempo porque no se le acorta el día con un culto en la semana o el día domingo. Pero a lo mejor hay una serie, hay una película, hay un canal, hay una aplicación, hay algo que está empezando a gobernar su vida en el año de la pandemia. Y no espere que vuelva todo como era antes, no. Que lo que viene después de este tiempo, mi hermano, sea mejor. Sea mejor. Sea mejor que todo lo que usted ha vivido atrás de esto. Que este sea el año de la renovación, de la restauración, de la conversión de su corazón a Cristo. Isaías dice: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y que usted pueda decir: el año de la pandemia, anhelé un avivamiento espiritual para mi vida. El año de la pandemia fue cuando yo empecé a buscar que Dios se manifestara sobre mi vida y que yo le conociera a Él, que yo tuviera un encuentro real con Él. El año de la pandemia fue el año en que yo me encontré con Dios y Él cambió mi vida totalmente. Que este sea el año en que usted decida, no porque haya un culto de avivamiento, un culto de milagro, un culto especial, no, porque usted toma una decisión allí en su hogar, en su casa, y dice: Señor, voy a empezar a buscarte ahora. Si tú me dejas en esta casa, es porque ahora tengo que empezar aquí a construir un altar de adoración, de oración, de consagración, de renuncia, de dedicación, de pasión a ti. No por los que me vean, sino porque tú estás conmigo. Que usted pueda decir: Señor, voy a empezar a buscarte a ti primero, más que cualquier otra cosa. Seré capaz de dominar el control remoto y apagar el televisor cuando sea el horario que me corresponde estar con mis hermanos. Seré capaz de dejar el celular al lado cuando sea el momento del culto, de la adoración. Seré capaz. El año de la pandemia tomé decisiones que me mostraron la madurez espiritual que yo tenía. Es tiempo de buscar a Dios ahora. Que pueda decir usted: el año de la pandemia vi yo al Señor llenando mi vida. Vi yo al Señor llenando mi vida. Porque empecé a buscarle de corazón. No por lo que me veían los demás. No era un asunto que me vieran que llegaba a la iglesia. Muchos llegaron a la iglesia alguna vez diciendo: vine para que no dijeran nada.
Bueno, ahora no tiene que hacer eso, pero ahora usted tiene que buscar a Dios en su casa, en su hogar. Y yo le invito a que usted le diga al Señor, voy a buscarte a ti primero. Y como esta alabanza dice, temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré. Y que usted haga un altar y que usted busque y que usted diga, ¿sabe? Si hay algo que anhelo, de verdad, es que hay un avivamiento. Hay un avivamiento, un fuego de Dios sobre nosotros, que derrame así como la lluvia de bendición sobre cada una de las familias, sobre cada uno de los matrimonios, sobre cada uno de los que están pasando dificultades, que la presencia del Señor se manifieste sobre nosotros. No perdamos la oportunidad que el Señor nos está dando para poder decir después, el año de la pandemia fue el año en que el Señor llenó mi corazón. Y yo estaba en mi casa orando. Y el Espíritu de Dios derramó sobre mi vida. Y se llenó la habitación de su gloria y de su presencia. Y el Señor llenó mi corazón. Incline su rostro. Incline su rostro. Y ora al Señor.
Que el Señor nos ayude en este tiempo. Que el Señor haga su obra en nuestros corazones, de nuestra vida. Ahora vamos a orar y apenas termine esta presentación, usted buscará allí en el Facebook de la Escuela Dominical, entrar al momento de adoración en vivo. Yo le enviaré por el WhatsApp ahora mismo el link para que usted se conecte y siga diciéndole: Señor, yo quiero buscarte a ti. Y está con su familia. Dígale, usted dígale: hoy busquemos al Señor en serio. Seamos cristianos de verdad en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Señor, que usted haga su obra en nosotros. Y ahora, al continuar, Señor, en este momento de adoración, de alabanza, que podamos como iglesia manifestar su gloria y su poder en nuestras vidas. Que podamos decir: el año de la pandemia, vi yo al Señor llenando mi corazón. Haga usted la obra sobre cada uno de nosotros y ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No se desconecte y ahora vamos a pasar al momento de adoración en vivo con nuestro hermano Enrique Guerrero. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en el Señor. O nos vemos pronto, más pronto de lo que esperamos. Señor le bendiga.